Mi proyecto final en Laboratorio Integrado de Física para Ingenieros hace referencia al tiro parabólico. Soy Fernando Alonso Díaz Álvarez, estudiante de Ingeniería Industrial de la Universidad de Antioquia. Comencemos entonces definiendo qué es el tiro parabólico o movimiento parabólico. Es aquel movimiento de la cinemática que sucede en dos dimensiones, el cual representa una trayectoria curva, en el que la fuerza gravitacional es el único suceso sobre el objeto que se experimenta y la fuerza de resistencia de la corriente del viento es totalmente despreciada. El movimiento parabólico se establece, se razona, se describe como la desintegración o descomposición de dos movimientos, un movimiento que va en sentido horizontal y es uniforme y un movimiento uniformemente acelerado en sentido vertical. Podemos observar acá claramente cómo hay una descomposición, por ejemplo, de la velocidad inicial. Podemos observarla acá. Esta velocidad inicial es una descomposición de una velocidad en sentido vertical y en sentido horizontal. Eh, Bien decimos pues que es un movimiento uniforme que se mueve con velocidad uniforme o constante a través del eje de las X. En el eje de las Y es uniformemente acelerado, existe una variación en la velocidad como tal. Veamos algunos parámetros importantes, por ejemplo una descripción general. Dentro de esta descripción general pues podríamos decir de alguna manera podríamos decir que este movimiento tiene una trayectoria llamada parábola, cuyos parámetros de lanzamiento dependen del ángulo de lanzamiento, de la aceleración de la gravedad y de una velocidad inicial con la que se lanza el, el objeto. La ecuación de la trayectoria está establecida pues como vemos en la figura por y igual tangente de teta x menos g secante cuadrado de teta sobre dos veces la velocidad inicial por el desplazamiento horizontal, o sea, por la distancia recorrida en el sentido horizontal a la 2. Tenemos unas apreciaciones importantes que resaltar, como decir que esta ecuación es válida si el alcance es suficientemente pequeño, la altura es suficientemente pequeña como para despreciar la variación de la gravedad con la altura, y la velocidad inicial del proyectil es suficientemente pequeña para despreciar la resistencia del aire. Si el ángulo es, por ejemplo, igual a cero, entonces la velocidad se ve, la altura se ve reducida a esta fórmula, g sobre 2 veces velocidad inicial al cuadrado por el desplazamiento en el eje de las x, o la distancia recorrida en el eje de las x. Podemos entonces asumir las siguientes fórmulas como fórmulas de apoyo para cuando estemos hablando de un movimiento de tiro parabólico. Tenemos que hay una velocidad inicial en x, hay una velocidad inicial en el eje y, hay una velocidad inicial, hay una altura máxima, hay un espacio horizontal máximo que alcanza el cuerpo, hay un tiempo de subida, ¿sí? Hay un tiempo de bajada y hay un tiempo total de vuelo y evidentemente el ángulo de tiro del proyectil. Podemos observar un poco más abajo pues las fórmulas que se utilizan para esta clase de movimiento, que nos serán de mucha ayuda cuando se nos pidan establecer a qué son iguales todos estos parámetros. En mi método experimental pues se realiza el montaje de una catapulta casera. La realizamos en un taller de ebanistería. Tiene exactamente, se hizo uso de materiales. Estos pues de alguna manera se, se establecen como los siguientes: una mini catapulta casera, un transportador, una bola de acero volcánica, un flexómetro, papel carbón, soportes, cronómetros, cinta adhesiva. Y como podemos observar pues en la figura se utilizó transportador,
Se hizo un montaje, digamos, un poco rústico, pero que a la postre nos sirvió mucho. Se midieron ángulos de 30, 45, 60 grados. Se realiza una tanda de 5 ensayos o 5 tirajes con respecto a cada ángulo. Se hacen los lanzamientos y simultáneamente con los lanzamientos se utiliza un cronómetro para medir los tiempos. ¿Sí? Los datos que se obtuvieron fueron los siguientes con los tirajes que se realizaron. Se realizaron 5 tirajes de cada ángulo y se calcularon el tiempo, el espacio máximo horizontal y la altura máxima alcanzada para el ángulo de 30, de 45 y de 60 grados respectivamente. Al analizar los datos para los tiros, por ejemplo, de 30, entonces establecimos esta tablita donde se calcula la velocidad inicial, altura máxima y tiempo de vuelo, utilizando como coseno del ángulo de 30, que es 0.87, y para la velocidad inicial cuya fórmula es la velocidad inicial por el seno del ángulo, la otra tabla en la parte inferior con el seno de 30, que es 0.5, se calcula la altura máxima, que es 0.08623, y se obtiene un tiempo de vuelo de 0.496. La velocidad inicial promedio fue de 2.59848, 15048. Seguimos con los resultados y análisis. Acá están los resultados y análisis para los tiros con un ángulo de 45 grados, una velocidad inicial x sobre t. La velocidad inicial calculada la tenemos acá en un rectangulito que nos daba 2.783. Tenemos por acá calculada la velocidad inicial seno de 45, que es 0.07, y tenemos todos los otros parámetros, la altura máxima, el tiempo de vuelo, etcétera. Y en el recuadro principal, en este recuadrito principal, en el recuadro principal podemos observar claramente que la velocidad inicial y el coseno del ángulo de 45 que se utiliza en ello. Por otro lado, realizamos estas gráficas. En ese experimento se observa que según los datos de los tirajes realizados, se observa que cuando el ángulo aumenta, la altura máxima también. Por otra parte, cuando aumenta el ángulo, aumenta el tiempo de vuelo, y algo relevante en ese experimento es que el alcance máximo horizontal se obtiene cuando el ángulo es de 45 grados. Análisis y resultados. Errores. Es evidente que los errores en la medición se originan por motivos como fallas del instrumento casero, fabricación casera. Estas son llamados sistemáticos. Tenemos el error del cronómetro, que es 0.0005 segundos, el error del flexómetro, que es 0.005 milímetros. Existen otros errores también llamados aleatorios, de los que podemos decir es debido a la forma como se manipula el instrumento en cuestión, o sea, la catapulta. Al sustituir los valores de t al sustituir los valores de t del tiempo de vuelo en la ecuación de desviación típica, obtengo errores estándar de 0.194, y en lo que se refiere a la altura máxima tenemos una desviación de 0.36 y un error estándar de 0.194. Conclusiones. Los diferentes experimentos manifestaron el comportamiento del proyectil en un plano horizontal cuando se tiene un movimiento parabólico. La altura máxima que logra el movimiento parabólico está emparentado relevantemente a la velocidad en el plano XY donde se lleva el movimiento parabólico. De acuerdo con los resultados del experimento en un ambiente diferente a un laboratorio, podemos considerar que para un movimiento parabólico se puede ejecutar exitosamente. Se debe guardar un ambiente firme, por lo que el sitio y el momento de las herramientas que se utilizan tienen un papel muy significativo. De esta forma conseguiremos obtener resultados deseados. Los contextos del ambiente no se toman en cuenta para conseguir una deducción estándar, porque si no, se dependería de una zona y un periodo determinado para alcanzar los mismos resultados, lo cual es casi imposible.
En este experimento se observa, según los datos de los tirajes realizados, que cuando el ángulo aumenta, la altura máxima también. Por otra parte, cuando aumenta el ángulo, el ángulo aumenta el tiempo de vuelo. Y algo relevante en este experimento es que el alcance máximo horizontal se obtiene cuando el ángulo es de 25 grados. Esta es la bibliografía y pues hasta acá está el proyecto. Esperamos que sea lo suficientemente claro en ciertos aspectos. Como les dije al principio, soy Fernando Alonso Díaz Álvarez y este es mi proyecto final del Laboratorio Integrado de Física.